bueno que continúan con nosotros aquí en la Pizarra Digital. Hoy tenemos como invitada en la charla viral a la doctora Adriana Martel Estrada, quien es actualmente la coordinadora del programa de Ingeniería en Materiales aquí en la UACJ y bueno, que trabaja ya desde hace tiempo aquí en la universidad y que, tengo entendido, comparte sus actividades entre el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Pizarra y aceptar la invitación para platicar. Al contrario, muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias. Bueno, pues hoy queremos platicar sobre un tema que quizá para algunos pueda resultar complejo o que poco explorado tal vez, y por eso en la pizarra queríamos abordarlo e invitar a la doctora Adriana a conversar sobre esto. Y nos referimos a los diferentes tipos de materiales con los que se han realizado o con los que se realizan construcciones actualmente y cómo ha sido la evolución de los mismos durante la evolución del hombre y de los mismos materiales. Entonces, bueno, el tema que proponemos a conversar es la evolución histórica de los materiales. Doctora, pues me gustaría comenzar, si nos puede dar pues, una definición, acercarnos un ABC de qué son los materiales o cómo entenderlos. Bueno, desde luego, cuando nosotros estamos hablando de materiales, estamos hablando de materia, así simplemente estamos hablando de algo que está constituido por los elementos, por los átomos que formaron, desde luego, cualquier ente, cualquier cosa en este universo, ¿no? Y lo interesante de esto es que nosotros podemos definir nuestra vida, justamente nuestro modo de vida, a partir del uso de estos materiales. Si definitivamente nosotros nos aisláramos de ellos, pues simplemente resultaríamos como animalitos en la selva, ¿verdad? Sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de objeto que nos permitiera propiciar mejoras en nuestra calidad de vida, mejoras en los alimentos que podemos nosotros obtener, conservar en las habitaciones a las que tenemos acceso, en los sistemas médicos, en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Yo le compartí antes de comenzar la entrevista sobre si podríamos entender que esta evolución o esta aparición o el uso más bien de los materiales ha marcado el desarrollo de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Porque muchos de estos materiales que se utilizan para fabricar, para realizar muchas cosas, pues han traído grandes beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? Bueno, nosotros podemos partir inclusive de etapas históricas muy antiguas, podemos hablar del Paleolítico, del Neolítico, en donde ya se desarrollaba el uso de la piedra. De hecho, algunos historiadores definen la primera parte de la edad de la Tierra o de la historia de la humanidad usando edades de acuerdo con el uso de los materiales, empezando por la edad de piedra, posteriormente la edad de bronce, la edad de hierro y de ahí ya partir a nuestras épocas modernas, ¿no? A nuestra historia moderna de la humanidad. Y durante la edad de piedra, justamente estamos hablando de un periodo que transcurre más o menos desde la aparición del hombre, estaríamos hablando 99% de la historia de la humanidad. Y aquí lo que hace es que a través quizás de la casualidad es que se empiezan a encontrar formas de mejorar la vida, de mejorar la cacería, simplemente con el uso y la manipulación de las piedras. Esta manipulación de las piedras permite, por ejemplo, lograr formas puntiagudas, formas que le permitieron fabricar armas para la defensa personal, para el destace de animales, herramientas, utensilios que le servían, por ejemplo, en la época en la que inicia con la agricultura, ¿no? Para empezar a cortar hierbas, para empezar a manipular otras cosas que requerían algo que fuera más allá de las manos. Esta edad de piedra es una edad que, si bien es cierto, nosotros pudiéramos pensar que estaríamos hablando de hombres muy primitivos, pues también estamos hablando de los inicios de la tecnología. Durante la edad de piedra también se da el descubrimiento del fuego, que le permite al ser humano no solamente
incorporarse hacia el interior de espacios que habitualmente eran oscuros, que no tenían luz, como las cuevas, en donde ya podía iluminarlas, en donde la curiosidad lo lleva, por ejemplo, a detectar piedras valiosas, piedras que le permitirían ir adornando otros objetos o que le permitirían producir nuevas herramientas. En estas búsquedas, por ejemplo, localiza lo que sería la obsidiana, un gran número de piedras volcánicas, pero también se inicia con la producción de la cerámica. La cerámica es tan antigua también como el hombre mismo, ¿no? Y es una de las primeras tecnologías que empieza a utilizar por medio de la alfarería. ¿Y por qué se da el surgimiento de la alfarería? Por algo muy simple, muy elemental. El hombre empieza a cultivar, empieza a trasladarse de ese estado nómada en el que se ubicaba emigrando de un lado a otro y justamente por un cambio climático, una de las glaciaciones más importantes que ocurre durante ya la época del ser humano, lo obliga a buscar espacios más benéficos, espacios en donde pudiera obtener alimentos, y esto lo encuentra en el denominado creciente fértil, la región que posteriormente se titularía Mesopotamia, ¿no? En toda esta región de Arabia. ¿Qué ocurre ahí? Pues la agricultura se empieza a dar también que la comida se le echaba a perder, no tenían dónde guardarla. Entonces, para las épocas en donde no había alimentación, pues ya no tenía alimentos porque había una sequía, las crecientes de los ríos pues no eran lo suficientes. Entonces, el alimento que se le estaba echando a perder, pues tenía que guardarlo en algún lado. Entonces empieza a idear la forma de mantenerlo, de preservarlo, y así surge la alfarería. Poco a poco va descubriendo, sobre todo con la cuestión del descubrimiento del fuego, que este material, por ejemplo, se podía hacer más duro, se podía preservar de mejor manera si se le aplicaba un calor. Esto fue muy paulatino, la cerámica dio origen a otras cosas. Por ejemplo, los hornos de cerámica posteriormente le permitirían al ser humano descubrir lo que sería el cobre. El cobre es un elemento que es muy, digamos, no es muy abundante, sin embargo, en esta región había lo suficiente como para que cuando ellos estuvieran calentando alguna pieza de cerámica se quedara como residuo dentro de los hornos. Y si esos hornos tenían entradas lo suficientemente de aire, lo que ocurría es que el cobre que habitualmente estaba entre las piedras que ellos estaban procesando se quedaba en el fondo y provocaba una reacción con el mismo carbón que utilizaba para calentar los hornos, produciendo lo que nosotros conocemos ahorita, ese color rojizo, ese tono naranja, ¿no? del cobre, que ya no sería un cobre mineral, sino un cobre metálico que ya podía manipular. Y así surge una nueva etapa. Algunos historiadores le llaman la edad del cobre como una edad previa entre la edad de la piedra y entre la edad del bronce, y otros no, otros simplemente dicen aquí nació la edad del bronce, con ese descubrimiento fortuito, ¿no? Un descubrimiento por el uso derivado de de los hornos. Entonces, si podíamos ubicar la primera etapa como la de piedra, después la de cobre. Y la de bronce, ¿sí? Posteriormente. Y la de bronce. Y esta disyuntiva que hay entre historiadores, ¿por qué se da? O sea, ¿por qué no se da como el reconocimiento al cobre? Porque el cobre no se usó de manera muy abundante. Para empezar, había muy pocas minas de cobre, son yacimientos muy cortos. De hecho, actualmente todavía tenemos ese problema, a pesar de que la minería pues ha tenido un gran impulso. Ese ha sido justamente una de las reflexiones más importantes que se ha hecho. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos ya un listado de materiales a los que les podríamos denominar materiales críticos porque se usan en muchas tecnologías. Por ejemplo, el cobre. Sin el cobre no podríamos hablar de electricidad actualmente, ¿verdad? Y es un material crítico porque no es muy abundante. De hecho, al ritmo en el que nosotros lo consumimos actualmente, hay investigadores que dicen que no nos va a durar más que 25 años, otros dicen que nos va a durar 100 años, ¿no? Sin embargo, ambas pronósticos pues son dramáticos para nuestro estilo de vida, ¿no? Tenemos que empezar a recuperar este material, que afortunadamente se puede recuperar, pero mucho de este material se está yendo otra vez pues a la basura. La cuestión de que el cobre no se tome tan seriamente es porque, primero, no se usa porque no era muy abundante, pero además no se usaba mucho porque era muy débil. Entonces las personas trataban de seguir usando sus propias herramientas de piedra. Cuando empezaron a usar el cobre, cuando empezaron a darse cuenta que si lo combinaban con otros materiales lo podían endurecer.
Y aquí Y viene, quizá, perdón, no sé si en esta etapa también, o bueno, creo que en la evolución de esas etapas se empieza a combinar más los materiales. así es, aquí Oh, ya empiezan a surgir las aleaciones. ok. Y son las aleaciones creadas por el hombre, ¿no? Inclusive, gran parte de los sucesos históricos que podríamos nosotros ahorita eh, mencionar, por ejemplo, hay historiadores que ubican la caída del Imperio Romano justamente a estas aleaciones de cobre, ni siquiera a fallas militares, sino que se enfermaban los soldados y se enfermaban porque gran parte de las aleaciones de cobre se hacían con arsénico. Y como sabemos, pues el arsénico pues es un veneno para el ser humano, ¿no? Es tóxico. Entonces, esto va marcando muchas etapas históricas. Hay grandes eventos en los egipcios, en toda la zona central de Europa, en donde se registran personas con restos de arsénico. ¿Por qué se usaba arsénico? Porque era más abundante que otro material que después se descubrió que lo hacía más duro, que era el estaño. De hecho, con el estaño, combinado con el cobre, surge el llamado bronce. Sin embargo, en la región de Asia, en donde se empieza a explotar el cobre, no había estaño. ¿Cómo se empieza a dar esta combinación entre estos materiales? Bueno, afortunadamente los grupos humanos se comunicaban, empezó a darse un impulso a la navegación. Entonces se dice que el estaño, por ejemplo, se traía desde regiones tan distantes como Inglaterra, las islas de Gran Bretaña, hasta Asia. Y estas combinaciones empiezan a permitir que el ser humano convierta este cobre en bronce, que ya es un material mucho más fácil de trabajar, mucho más duro, se puede trabajar a menos grados Celsius, ¿no? A la hora de estarlo moldeando. Hablar en aquel entonces de bajarle la temperatura de fundición, por ejemplo, 50 grados, ya era algo muy significativo porque no lo podían manipular tan fácilmente los seres humanos. De alguna forma, entonces, bueno, creo que como sigue sucediendo, muchos transformaciones se van dando de forma fortuita. O sea, ¿sustituye después el bronce al cobre o En se va algunas complementando? cosas. Es que para nuestra fortuna, ninguno de los materiales que se ha usado desde el inicio de la humanidad se ha desechado Okay. Sí, sí. como tal, ¿no? Seguimos usando piedra, seguimos usando cobre. El cobre sigue siendo muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses usan monedas de cobre. El centavo norteamericano es un cobre, pero también nosotros usamos cobre en nuestras casas para la electricidad. Los sistemas eléctricos lo siguen usando. Depende para qué lo estemos utilizando. Hay algo que es bien importante, Sí. perdón, es que en las sociedades muchas de las decisiones de los usos de los materiales desafortunadamente están vinculados con conflictos bélicos. Y no estamos hablando de conflictos bélicos a gran magnitud, sino de pequeñas sociedades contra otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hititas a la hora de querer ampliar su territorio, lo hicieron utilizando la rueda, que ya existía desde la época de la edad de piedra. Sin embargo, aquí ya le empiezan a elaborar con hierro, por ejemplo, y eso les da una ventaja militar sobre los pueblos vecinos. Entonces, el desarrollo de los materiales está vinculado, desafortunadamente, con la intención del ser humano por ser poderoso, por ser mejor que otras sociedades. Y eso está vinculado también con la calidad de vida, desafortunadamente. Hemos mejorado nuestra calidad de vida en la medida también de que controlamos, por un lado, la extracción de ciertos materiales, por ejemplo, con minas, con yacimientos, pero por otro lado, en su uso, en su transformación. El que tiene más o el que sabe cómo mejor trabajarlos tiene ciertos privilegios hacia quien no los tiene. Así es. Por ejemplo, pensemos, nosotros teníamos minas de minerales muy valiosos, de minerales preciosos. Sin embargo, los antiguos habitantes de América Central, no sabían darle un uso a este tipo de minerales, únicamente lo utilizaban quizás como un objeto estético. Y cuando llegan los españoles a América es cuando empiezan a ver que ese mineral podía ser explotado de otra forma. Ubico entonces dos etapas y si brincamos a la tercera sería entonces el bronce. Y podríamos entenderlo como, no sé si la entrada al desarrollo de las aleaciones que nos comentaba ahorita. ¿Qué surge en esta etapa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué surge? Bueno, que el ser humano empieza a detectar cómo manipular un material que estaba en la Tierra quizás inclusive antes que el ser humano, que era el hierro. El hierro sí es un mineral muy abundante
Se dice, por ejemplo, que el hierro se podía encontrar inclusive en restos de meteoritos. Entonces el ser humano lo empieza a explotar. De hecho ya lo hacía, sin embargo era muy débil. El hierro gris es débil. Entonces, ¿qué sucedía? Que se manipulaba y el hombre también de manera fortuita se da cuenta que a la hora de estarlo manipulando podía obtener un hierro todavía más fuerte si lo manipulaba al rojo vivo, por ejemplo. Sin embargo, pasarían bastantes años antes de que realmente el hierro formara parte imprescindible de nuestra sociedad, ya con las aleaciones al carbono que ya surge el acero, y el acero es hasta que creamos grandes hornos, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy difícil de manipular antes. Estamos hablando de 1500, 1600 grados Celsius, que en un horno de cerámica no se podía generar. Entonces, esto más o menos va a ser posible hasta mediados del siglo XIX. ¿Y qué ocurre en este siglo? Pues que la gente empieza realmente a darle un uso al hierro por medio de la creación de los altos hornos. Esto impulsa otra etapa histórica que nosotros conocemos muy importante en la historia de la humanidad, que es la revolución industrial. Y esto pues va a permitir que el ser humano genere grandes expectativas de desarrollo industrial, de desarrollo comercial. Las comunicaciones también se van a dar de otra forma, pero también van a iniciar otras dificultades, ¿no? Sí. O sea, primero de alguna forma podríamos entender que hasta este momento antes pues era en beneficio para hacer más fácil la vida, ¿no? Y en esta etapa entra un proceso ya de fabricación, de intercambio, de venta, pues de industrialización, ¿no? A nivel masivo, porque la gente ya salía de las comunidades rurales a los espacios urbanos, ¿no? Donde se habían ubicado las fábricas. Así es, y esto pues genera otros cambios sociales, ¿no? Sabemos a principios del siglo XX esto motiva inclusive, no sé, revoluciones, genera la denominada segunda revolución industrial, pero ahorita también tenemos grandes dificultades por el uso de materiales, ¿no? Este uso excesivo de materiales que está derivado también de un sobreconsumo, ¿no? De que nosotros no estamos midiendo lo que realmente necesitamos. ¿Se puede considerar como otra etapa, doctora, en el desarrollo de los materiales, la etapa de la revolución industrial? Así es, no, yo no lo pensaría como una etapa de los materiales, pero sí una etapa histórica del ser humano en donde los materiales encuentran una nueva forma de ser utilizados. Pensaríamos en algo que ocurre durante el siglo XX y en el siglo XX se van a dar dos situaciones bien interesantes. A mediados del siglo, por ejemplo, bueno, a pesar también de que el hierro, por ejemplo, continúa desarrollándose con los altos hornos, con mayor eficiencia, pues también empiezan a surgir materiales que actualmente usamos en todo, como serían los plásticos, y que eran un sustituto de estos metales que para mucha gente resultaban muy complicados. Entonces surgen los plásticos como una alternativa, pero también surge otro suceso alrededor de los años 70 y es que algunos investigadores que se ubicaban en California detectan cómo purificar dos elementos que habitualmente era muy difícil de tenerlos en forma pura, que eran el germanio y el silicio. Y este germanio y silicio van a marcar otra nueva historia para el ser humano. Es el inicio de la computación prácticamente, el inicio de lo que nosotros llamaríamos inclusive una de las economías más poderosas del mundo. Si nosotros, por ejemplo, esta región en donde estos seres humanos, estos investigadores generan este hallazgo del germanio y el silicio, pudiéramos despegar California, por ejemplo, de los Estados Unidos, nos encontraríamos con una de las economías mundiales más grandes del mundo. Hay algunos investigadores que lo ubican como el lugar número 7, por ejemplo, en las economías mundiales, aislado, ya sin contar el resto de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí surge la denominada era del silicio. ¿Y qué es la era del silicio? Bueno, pues ahora sí que el nacimiento de lo que nos permite en este momento estarnos comunicando, ¿no? O sea, sin el silicio usted y yo no estaríamos así conversando. Así es, así es. Yeah. Pues qué interesante. Me gustaría también, pues casi para ir haciendo la curva final de este recorrido histórico que nos ha hecho, ahorita que compartí algo sobre el uso excesivo de los materiales. No sé también qué opinión tengas sobre esto, porque hoy sí estamos en un momento donde quizá todavía falta mucha concientización y reflexión al respecto, pero pues esto ha traído consigo también
grandes problemas, sobre todo para el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y no lo vemos nada más en el consumo, cómo afecta a nosotros en la cuestión de la salud, sino a todas las especies. ¿Qué se debe hacer o qué se tiene que considerar en este tratado, este cuidado, este manejo de los materiales de forma regulada, ¿no? Sí, claro. Hay actualmente, por ejemplo, una condena muy fuerte para los plásticos. Los plásticos pareciera que son los culpables de todo lo que nos ocurre. Sin embargo, lo que tendríamos que darnos cuenta es que los usamos somos nosotros, ¿no? Y bueno, los plásticos son una alternativa para mejorar la calidad de vida. Y esta alternativa, desafortunadamente, no es ni siquiera la más terrible de todas, ni tampoco va a ser la que nos ocasione la debacle del ser humano. La debacle del ser humano es el sobreconsumo que nosotros estamos generando. Por ejemplo, ante esta disyuntiva, muchas personas dicen, bueno, vamos a utilizar plásticos biodegradables. Este sería lo mejor, lo más óptimo para que el ser humano siga sin necesidad de dejar a un lado lo práctico que resulta usar un plástico, ¿no? Sin embargo, nunca nos ponemos a pensar que los plásticos biodegradables, por ejemplo, salen de materia de ciertas cosas que nosotros actualmente utilizamos como alimentación. Por ejemplo, el PLA, que es un plástico muy utilizado para la fabricación de bolsas, de popotes y que es biodegradable, es un material que se genera a partir de la fermentación del maíz. Entonces nos tendríamos que fijar a ver cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar de comer tortillas el resto de nuestra vida para seguir utilizando plásticos, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que los campos de cultivo van a servir para producir plásticos y no para consumo humano. Hay que pensar y hay que valorar este tipo de situaciones, pero lo mismo ocurre con otros materiales que nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta. Hay elementos que seguramente usted y yo no estudiamos cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, porque todavía ni siquiera tenían un nombre y ahorita ya son considerados materiales críticos. ¿Por qué? Porque los estamos utilizando, por ejemplo, para la fabricación de computadoras. ¿Y cuántos estaríamos dispuestos a dejar la computadora, el celular, por cuidar esos materiales, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, una de ellas cuidar lo que estamos consumiendo, pero por el otro, impulsar a que los gobiernos, a que las instituciones realmente empiecen a recuperar este tipo de materiales, se empiecen a regular el uso de algunos que ya están en peligro de terminarse, de agotarse en el planeta, y desde luego hay que impulsar cadenas de reciclado, de recuperación. Hay un fuerte impulso, por ejemplo, en este momento en algunos países por las denominadas minas urbanas, que no es otra cosa más que ir, ahora sí, que todo lo que nosotros extrajimos de la tierra, todos los minerales que extrajimos de la tierra y que actualmente los tenemos pues en basureros, los tenemos en lo que nosotros conocemos como la antropósfera, es decir, donde nos movemos los seres humanos, hay que regresarlos a la litósfera. De la antropósfera, que es donde los hemos estado consumiendo, que es donde los hemos estado utilizando, hay que buscarlos en donde estén y regresarlos. Obviamente no se van a regresar, sin embargo, sí podemos seguirlos utilizando si se recuperan. Claro. Y eso es algo que tenemos que empezar a generar en todos los ámbitos, no solamente con los plásticos. Muy bien. Bueno, doctora Adriana Martel Estrada, muchas gracias por concedernos estos minutos y sobre todo pues por regalarnos este recorrido histórico de un tema tan interesante. Nos quedan algunas dudas, creo que más bien sobre el uso de nuevos materiales aplicados completamente en el tema de la construcción, así que le dejo abierta una invitación para que podamos conversar en otro momento sobre este otro tema, si le parece. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y mucho gusto. Gracias por estar aquí en La Pizarra. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros todavía tenemos más aquí en La Pizarra Digital. Los invito a que se queden con nosotros. Volvemos.